Solar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta ¿Y tú qué opinas? Un programa dirigido a la juventud magallánica en estas vacaciones. Conduce Javier Muñoz. Buenas tardes, amigos y amigas. En este jueves 30 ya nos encontramos en este espacio. ¿Y tú qué opinas? Esta semana, el día de mañana, viernes 31, se conmemora el Día de San Juan Bosco, una figura interesante como región, porque además de ser el fundador de los salesianos, aquí tenemos varios colegios salesianos y una presencia de varios años en la región de Magallanes, y para eso hemos invitado para conversar hoy día al padre Luis Rendich Mendoza. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. Está muy bien. A don Boris Almonacid, clérigo también salesiano. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Como mencionábamos ya inicialmente, el día 31 de enero es una de las festividades de San Juan Bosco, y me gustaría que partiéramos explicando qué se conmemora, por qué ese día y qué es lo que se hace en general, para ir conversando después sobre qué son los salesianos y que la gente que no sabe todavía ese carisma lo pueda conocer el día de hoy. Padre, por favor. Bien. Para la Iglesia celebra especialmente la Pascua de los Santos, es decir, el fallecimiento de nuestro fundador, que fallece un 31 de enero de 1888. Y eso nos lleva a nosotros a recordar su memoria y su acontecimiento de la obra salesiana y su sistema pedagógico salesiano, que ha formado a tantas personas en esta región y también a nivel mundial. O sea, estamos el día 31 de enero recordando el día del fallecimiento, y como es un santo de la Iglesia, ese día es la festividad porque, en sentido general, porque vuelve a los cielos, digamos. Claro, vuelve a la casa del Padre para recordar la memoria de todo su legado que ha dejado aquí en la tierra, su proyecto de vida, y también cómo muchos hijos espirituales que se han formado bajo el alero del sistema preventivo de Don Bosco llevan también a conmemorar el paso a la vida eterna, el paso de encontrarse con Dios cara a cara, para que cada uno de nosotros podamos ir encontrando también un modelo de santidad. Boris, y cuando tenemos la visión o el comentario general de lo que significa Don Bosco para la Iglesia, pero ¿por qué es el santo de la juventud? ¿Por qué está esta asociación con los jóvenes, además de que la existencia de colegio y el sistema preventivo? ¿Puedes contarnos sobre eso, por favor? Claro, Don Bosco inicia su trabajo con los jóvenes en Turín. Entonces, desde ahí es que su vida se entrega totalmente a Jesús en el trabajo inmediato con los jóvenes. En este caso con jóvenes de las periferias de Turín, que nadie quería. Entonces, con ellos hace todo un trabajo de evangelización y de educación. Tanto así que llega a formar una casa para ellos. Una casa, un hogar. Nosotros usamos las 4 dimensiones: la casa, una casa que acoge, una escuela que educa para la vida, una parroquia que evangeliza, y el patio para encontrarse con los amigos. Entonces, desde estos 4 aspectos, la juventud, con los cuales trabajó Don Bosco, y con el legado que dejó también a los salesianos, y con los mismos jóvenes fundó la congregación. Fundó con los mismos jóvenes que él acompañó, que guió, ahí en Turín formó la congregación. Entonces, desde ahí que también este santo de la juventud, patrono de algunas jornadas mundial de la juventud, como la fue en Panamá también, quiere ser el modelo también para acompañar a nuestros jóvenes, y también de proceso de evangelización, ¿no? Pero ahí, como bien señalas tú, santo de la juventud, pero específicamente de un tipo de joven, o hay una prioridad en el trabajo de la familia o de la congregación salesiana, y esos son los más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables, claramente. ¿Y cuál fue la primera acción que realizó Don Bosco en Turín para empezar a acercarse a estos jóvenes? ¿Dónde fue que vio que era necesario el trabajo con este tipo de personas, y no en una parroquia, no en un colegio? ¿Cómo fue surgiendo esa vocación en sí mismo? En primer lugar, gracias a otros sacerdotes diocesanos como
Cafaso, don José Cafaso, también fue encontrando que había muchos jóvenes en las cárceles. También encontró jóvenes que eran explotados a nivel laboral. Hay que recordar que en el siglo XIX estaba todo lo que era la hambruna de la unificación de Italia. Entonces fue encontrando jóvenes sin padres, jóvenes que trabajaban explotadamente, y que fue formando solamente desde la vida, lo fue formando con educación para el trabajo, en educación sistemática, pero también dándole un pan, es decir, un hogar. Y ahí, desde a poco, los fue formando y se fueron quedándose con él. Como por ejemplo el tema de la recreación, ambientes sanos, el tema de poder ir al encuentro del necesitado. Entonces fue formando pequeñas cuadrillas de jóvenes para ir en ayuda de la cólera que sucedió en ese tiempo en Italia, en Europa especialmente, para que así ellos se vayan formando bajo el lema buenos cristianos y honestos ciudadanos. O sea, tenía un sentido no solo evangelizador, sino también prepararlos para la vida y para la ciudadanía, ¿no? Claro. Entonces ese era el primer objetivo. Uh-huh. Primer objetivo, ser persona. Por eso una persona integral. Y eso uno lo va a ir adquiriendo y se va perfilando también en la educación salesiana, en nuestros colegios, no solamente ahí, sino que en los centros juveniles, en las parroquias, donde especialmente los jóvenes se sienten atraídos y se sienten amados por Jesucristo. Para, en primer lugar, promoción humana y también promoción de evangelización. Bueno, ya lo he contado en otro espacio, yo fui exalumno del Liceo San José, soy exalumno del Liceo San José, y en ese, cuando nosotros nos enseñaban la historia de Don Bosco, salía el tema del oratorio, como este primer espacio de trabajo, y justamente hace una semana atrás tuvimos a la gente del oratorio Jacinto Bosco para contar su trabajo, pero para quien no vio ese programa, ¿nos puedes contar un poco de qué se trataba el oratorio? Porque esa es como la primera casa, primer espacio salesiano. Claro. El oratorio consiste en imita a Felipe Neri, que también uno de los que hace los oratorios, y desde ahí como un espacio educativo y evangelizador. En este espacio educativo, con talleres, con espacios de juego, con instancias, a veces en otros lados lo hacen con instancias de reforzamiento también, y un espacio también evangelizador, desde una pequeña catequesis, desde la oración de inicio, oración final, algún elemento que nos eduque. Don Bosco le da la característica del oratorio que en este caso ellos vivían ahí mismo. Uh-huh. Entonces era su casa completamente, o sea, el oratorio era el lugar donde vivían, pero tenía una variedad de propuestas educativas que ayudaban a los jóvenes a hacerse sentir en su casa primero, y que no hayan tiempos muertos, por así decirlo. Entonces, que buscaba la forma para que los jóvenes vivan en busca de la santidad, que ese es el propósito mayor de Don Bosco, que todos lleguemos y alcancemos la santidad. Hay un dato interesante que presentaba el Padre Luis sobre esta figura del pan, del techo, y no solo la ayuda espiritual o de capacitación. Eso va a ser también una base de cómo es la mirada salesiana del proceso educativo. Claro, es algo que también hace el Padre, nos puede explicar un poco más, pero con el tema de los colegios técnicos profesionales que educan para la vida. Por eso las carreras técnicos, antes aquí había mueblería, en otros colegios también, ¿no? Diferentes carreras que educaban directamente a la vida y algo práctico. Hoy también, o sea, tenemos las mecánicas, tenemos electricidad, electrónica, en el caso del Instituto Don Bosco, telecomunicaciones. Entonces, y así a la diversidad de los colegios técnicos profesionales, que parte como esa escuela, ese oratorio, que es como la identidad de todas nuestras presencias salesianas. Presencia salesiana, hablamos de colegios, parroquias, centros juveniles, todos los espacios que tenemos, oratorio. Pero la identidad de nuestra presencia salesiana es que tiene que ser un oratorio siempre, donde se acompañe la vida del joven
como decíamos anteriormente, integralmente. Bueno, justamente señalabas recién este trabajo múltiple que tiene la actualidad la familia salesiana o la congregación salesiana, pero es interesante que desde un oratorio pequeño al norte de Italia esta cosa creció de manera exponencial hasta llegar a Punta Arenas. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue ese proceso más o menos en general, para que después hablemos específicamente de Chile? ¿Cómo fue ese proceso de expansión, de creación de mayor cantidad de presencia salesiana en el mundo entero? Bueno, en primer lugar, Don Bosco, como hombre visionario, dice que en los sueños necesitaba de ir expandiendo el carisma por la necesidad juvenil que estaba en esa época. Por tanto, envía a los primeros salesianos a formar también comunidades en diversos lugares, en América, dentro de Europa, últimamente en África, en Oceanía y también en Asia, para presentar el sistema preventivo, lo educativo del hombre integral. No solamente la evangelización, sino que este hombre que está al servicio de una sociedad convencido, con valores y con sustento hoy en día. Y por tanto, a partir de su sistema preventivo, invita a otros jóvenes a también a unirse a él y llevar esto al mundo. Por eso nace las primeras expediciones de llegar a América por intermedio de Argentina, y de Argentina pasan acá a Chile, primero a Concepción y después a Tierra de Magallanes. Bueno, ya nos ha señalado un poco este trabajo con los jóvenes, y habla de hombres, de un sentido de hombres como el trabajo central. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cómo se hace cargo Don Bosco y con quiénes ve el tema de la presencia o el apoyo a las mujeres de la época, que también yo creo que era una necesidad distinta a la de los chicos trabajadores, los chicos que están en las cárceles, que él ve inicialmente, ¿no? Es interesante el trabajo de Don Bosco con las mujeres, que lo hace directamente con otra mujer, que en este caso es Madre Mazzarello, ¿no? Con quien trabaja y funda, después será el Instituto de María Auxiliadora, de las hijas de María Auxiliadora, que con ella también hace un camino de formación de las jóvenes, donde Madre Mazzarello se dedica, igual que Don Bosco, a trabajar por las niñas, o sea, también en la formación integral de las niñas, en la formación humana, en la formación espiritual, en todas las dimensiones. Entonces, desde ahí también que Don Bosco con Madre Mazzarello hacen este trabajo con niños y niñas, siempre en la misma modalidad. Don Bosco lo hacía en el oratorio, Madre Mazzarello en el oratorio con las niñas, ¿no? Y Don Bosco lo hacía una formación técnico profesional, que le podríamos llamar hoy, claro, con la formación de los talleres. Madre Mazzarello también lo hacía. Entonces, ese trabajo en conjunto, que de alguna manera hace mostrar esa presencia de un Dios vivo que tiene un rostro concreto, con un padre y una madre, ¿no? Que siempre se confiaron a la providencia de Dios para el trabajo de los jóvenes, hombres y mujeres. Bueno, y justamente ese trabajo que señalan ambos, y haciendo asociación de los años, estamos hablando de que el 31 de enero de 1888 fallece Don Bosco, pero la presencia salesiana llega a Magallanes un año antes. 1887. Entonces, ¿ya alcanzó Don Bosco a enterarse de que había llegado tan lejos? ¿Cómo fue ese deseo de llegar hasta Magallanes, siendo que quizás tenía otra localidad, de otros lugares más cercanos de Italia, y con las mismas necesidades o necesidades parecidas, para poder hacer un trabajo también evangelizador y civilizador, digámoslo así? Es que cuenta la historia que Don Bosco soñó las tierras de Magallanes, también soñó las tierras de Valparaíso, ya que había un lema años atrás, de Valparaíso a Pekín, para darnos a entender que ya había una visión de evangelización desde América hacia el mundo asiático. Por tanto, en primer lugar, en el año 87 tenía que llegar a Magallanes en primer lugar, por la cercanía, por haber llegado a Argentina, pero por situaciones de la época partieron desde Concepción, después llegó a Magallanes en el mismo año y después a Talca. Por tanto, estas presencias que estamos hablando, Don Bosco firmó también el decreto que se abrían, y que
habían aquí salesianos y salesianas. O sea, hay una anécdota, ¿sí?, con respecto a eso, que dicen que Monseñor Fagnano firmaba pagarés, que lo firmaba por Don Bosco. ¿Ya? Y a Don Bosco le llega ese pagaré que va a pagar no sé cuánto dinero por todo lo que Monseñor Fagnano había hecho por acá. Dice que él llora, Don Bosco, y dice: mis hijos llegaron donde tenían que llegar. Qué bueno que no lloró por la cifra de pagaré que estaba dando Fagnano. Pero justamente el trabajo de los salesianos en la región de Magallanes, como ustedes ya han señalado, comenzó grande, porque había necesidad aquí, pero cuando llegó Fagnano a Punta Arenas, esto era una colonia pequeña de pocas cuadras. Hay un poco de historia, pero a fines de 1860 recién estaba haciéndose los primeros planos de los 9 cuadras del centro. Entonces esto era un peladero. Era importante por el paso bioceánico, pero no era una ciudad grande, como quizás si era Concepción, si era Valparaíso, Santiago, y llegaron acá. Entonces, ¿cuánto ha contribuido, según la experiencia que tienen ustedes de ya de un año en la región, la figura de los salesianos en Magallanes? ¿Ayudó al progreso de la región? ¿Ayudó a hacer más grande esta tierra? ¿O simplemente fue una mano más de tantas otras que hubo? En primer lugar, solamente hay que recordar que frente al proceso educativo que llevamos aquí en la región, cuántas personas se han formado y están participando en nuestra sociedad, a nivel político, a nivel también de comercio, a nivel comunicativo, a nivel también dentro de la misma educación, porque si uno mira dentro de los colegios nuestros, ya hay muchos profesores que son exalumnos del mismo colegio u de otros colegios salesianos que están formando también a personas en esta sociedad. Claro. Y que se van comprometiendo, porque uno cuando pasa por la calle o ve a alguien: no, yo fui exalumno de tal padre, soy exalumno de tal colegio, participo en tal presencia salesiana, en tal parroquia salesiana. Entonces, quiera o no, ha sido significativo para la formación de las personas, y desde ese punto ya ha formado también a personas con criterio para la sociedad. Pero también hay varios de nosotros que han ido al seminario diocesano y han ido también al seminario salesiano, como sacerdotes o como hermanos cojutores. O sea, quería agregar algo también tú. Para mí, yo pasé un año acá en Magallanes haciendo la experiencia del tirocinio. Es impresionante realmente. Perdón, tengo que detenerte en este momento. ¿Qué es tirocinio para los que no conocen el concepto? El tirocinio es la experiencia pastoral que hacemos durante la formación religiosa. En este caso, yo como seminarista, estudiante en formación, después de la filosofía, de los estudios de filosofía, hacemos la experiencia pastoral. Es como una práctica. Es una práctica pastoral, claro. Y ahí vivimos 2 años o 1 año en la comunidad salesiana y trabajamos en los espacios que estemos. A mí el año pasado, me tocó trabajar en el Instituto Don Bosco y colaborar en la parroquia María Auxiliadora. Entonces, en los 2 lugares donde estaba permanentemente. Entonces, perfecto. Desde esta experiencia, a mí me tocó acompañar también aquí pastoralmente la vida aquí en Magallanes Salesianas, ¿no? Ahora me corresponderá ir a otro lugar, Valparaíso, otra tierra soñada por Don Bosco. Entonces es bonito también, como síntesis de mi estadía aquí de trabajo y de experiencia pastoral, era decir cuánto bien hemos tratado de hacer, ¿no? Hemos tratado de hacer en el ámbito educativo y evangelizador. Y no solamente nosotros los salesianos, sino que también las hijas de María Auxiliadora. Si nos damos cuenta, tenemos 4 colegios y 2 parroquias, solamente en Punta Arenas. Tuvimos presencia en Porvenir, un colegio y una parroquia, junto con las hermanas también. Después tenemos presencia en Puerto Natales, un colegio nuestro de los salesianos, un colegio de la hija de María Auxiliadora, una parroquia. Entonces, la diversidad y el camino que hemos podido hacer junto también con las hermanas es en este espacio educativo de educar a nuestros jóvenes magallánicos
y de acompañarlos también en esta formación integral, ¿no? Y si calculamos números, uno dice, es grande el número, porque Claro. alrededor de 5.000, 6.000 alumnos al año tenemos, por lo menos en Punta Arenas, contando los 4 colegios. Entonces es interesante cómo nosotros, salesianos e hijas de María Auxiliadora y todos los laicos que trabajan con nosotros, hacen esta tarea que fue soñada por Don Bosco, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención y que me mueve también el corazón es esto, sentirme soñado por Don Bosco. Entonces nosotros que fuimos soñados por Don Bosco, todos estamos haciendo la misión que el Padre nos dejó, ¿no? Quiero tomar el guante de lo que acabas de decir, Boris, para preguntarle al Padre, ¿por qué salesiano? ¿Por qué no otro espacio de la iglesia u otro espacio de la sociedad para colaborar? Boris recién decía lo bueno de sentirse soñado por Don Bosco en el sentido de una obra soñada por él y que en la que pudo trabajar. Pero en el caso suyo, ¿por qué salesiano? ¿Por qué salesiano? Porque fui educado salesianamente. Es decir, mi vocación nace en una parroquia diocesana en Santiago, pero se desarrolla con los salesianos en la enseñanza media, dentro de una educación técnico-profesional en la Gratitud Nacional. En la Alameda. En Alameda, en Salesiano Alameda actualmente. Y de esa formación que fueron cautivando el tema del oratorio que teníamos los fines de semana, el tema de la alegría en el patio, la cercanía también entre nosotros, de la confianza que tenían los adultos hacia los jóvenes, para poder también ser promotores de formación de los mismos compañeros. Y ahí fue cautivando este proceso de formación, de alegría, de estar con los salesianos. Entonces ahí nace esta vocación salesiana. Claro. Boris, de vuelta, ¿por qué salesiano? Yo conocí a los salesianos también en el colegio, en Puerto Montt. Yo ingresé a primero medio al colegio salesiano Padre José Fernández Pérez, salesiano, de alrededor de 30 años de historia. Somos jovencitos allá. Y a mí me cautivó primero entrar a ese colegio y que el primer día alguien me saludara. El primer día de clase me dicen, buenos días, señor Almonacid. Yo no sabía ni quién era que me estaba saludando. Yo dije, hola. Y después el continuo contacto que teníamos, tanto con los profesores, los salesianos que estaban ahí en el patio siempre, que nos acompañaban y que nos animaban siempre, para mí fue un aliento de decir, aquí algo pasa, digamos. Siempre como que una vez un salesiano me dice, oye, ¿te gustaría formar parte de la pastoral vocacional? Yo le dije, bueno, no sabía qué era, nunca fui después a hablar con él, pero después me invitan a una jornada vocacional y desde ahí buscar mi vocación. Yo siento que Dios me llama hoy a entregar mi vida a Dios plenamente, en medio de mis hermanos salesianos, en medio de los jóvenes y en medio de la misión que estamos. O sea, educar a nuestros jóvenes de hoy, digamos, con las dificultades que podamos tener. Entonces, desde ahí conocer mi vocación, siendo catequista de la parroquia salesiana que había ahí. Entonces, desde ahí educar también a los diversos aspectos que estamos. Bueno, justamente de esas dificultades del día de hoy es lo que vamos a conversar a la vuelta de la pausa, para seguir hablando en este ¿y tú qué opinas?, de día jueves, sobre los salesianos, este santo de los jóvenes, en la fiesta que se celebra el día de mañana.